Siempre me enseñaron que para cambiar mis resultados necesitaba actuar más, correr con más ahínco, luchar con más ahínco. Pero descubrí, con cierto dolor, que no tenía sentido mover montañas si la mente seguía siendo un territorio sin gobernar. Ahí es donde todo empieza. Y aunque creía que el enemigo estaba fuera, era dentro de mí donde se desataba la verdadera guerra. Comprendí que no hay mayor poder que entrenar la mente, porque el cuerpo se cansa, los recursos se agotan, pero una mente disciplinada encuentra su camino incluso en medio del caos. Esto no es un truco moderno, es la base de cualquier imperio que ha sobrevivido al paso del tiempo, líderes que aprendieron a dominarse primero a sí mismos y luego al mundo. Lo curioso es que pocos lo ven. La mayoría busca atajos, como si el destino fuera fruto de la suerte o un talento innato. Pero lo que realmente lo cambia todo es invisible, discreto y silencioso. Los hábitos internos, el control de las propias reacciones, la claridad que solo nace de la disciplina. Quienes comprenden esto ya van un paso por delante, incluso antes de la primera batalla. Lo que comparto aquí no es pura teoría, es la suma de errores, observaciones y lecciones aprendidas que me hicieron comprender que entrenar la mente es más que protegerse, es conquistar. No hay triunfo externo sin este gobierno interno. Esta es la ley que pocos admiten, pero que todos vivimos incluso sin darnos cuenta. Y si hay una manera de controlar verdaderamente los resultados, no es intentando doblar el mundo con tus manos, sino aprendiendo a forjar tu mente hasta convertirla en el arma más afilada que lleves. Siempre me ha llamado la atención cómo la mayoría de la gente cree que la lucha está afuera, en el jefe exigente, el competidor implacable, los obstáculos inesperados. Pero con el tiempo he llegado a comprender que la verdadera guerra se libra dentro de nosotros. Es la mente la que dicta si el fracaso es el fin o simplemente una jugada en el tablero. Cuando no veo esto, me quedo atrapado en la ilusión de control externo, desperdiciando energía donde no tengo control. La mente, en este sentido, funciona como una fortaleza o un campo abierto. Si permito que las voces del miedo y la duda entren sin resistencia, mi propia estructura se vuelve vulnerable. Leí en las meditaciones de Marco Aurelio que el poder de un hombre no reside en lo que le sucede, sino en su juicio sobre ello. Fue entonces cuando comprendí, los muros de mi fortaleza no están construidos con ladrillos, sino con interpretaciones. Piensen en los generales que estudiaban cada batalla no por el terreno, sino por la mente de quienes la ocupaban. Napoleón no necesitaba ser más alto ni más fuerte. Ganó porque tenía una visión clara cuando otros sucumbían al pánico. Esta claridad surge cuando la mente se entrena como la de un soldado, preparada, disciplinada y concentrada. Sin ella, cualquier imprevisto se convierte en derrota. No hablo de optimismo vano ni de frases de autoayuda. Hablo de estrategia mental. Cuando entreno mi mente, no elimino el caos, pero aprendo a navegarlo. Un campo de batalla nunca es completamente predecible, y lo mismo ocurre con la vida. La diferencia es que puedo prepararme para que mi primera reacción no sea el pánico, sino el análisis. Esta conciencia me dio una ventaja silenciosa. Comprender que cada resultado externo es un reflejo del territorio invisible que cultivo en mi interior. Si la mente es mi primer campo de batalla, también es mi primer reino a gobernar. Y gobernar no es un acto único, sino un ejercicio diario que me prepara para la siguiente confrontación. Pasé gran parte de mi vida creyendo que si organizaba todo a mi alrededor, finalmente encontraría la paz. Controlaba horarios, personas, circunstancias, incluso los detalles más triviales del día a día. Pero tarde o temprano, la realidad asomaba su cara. Algo fallaba. Alguien reaccionaba de forma diferente. Una sorpresa lo trastocaba todo. Fue entonces cuando comprendí. La sensación de control externo es un espejismo.
Esta ilusión se alimenta del deseo de seguridad. Queremos que el mundo se adapte a nuestro plan, como si fuera posible colocar cada pieza en su lugar perfecto. Pero la vida no se comporta como un tablero fijo. Hay muchos jugadores, cada uno moviendo piezas sin pedir permiso. Cuando me di cuenta de esto, la frustración me consumió, hasta que comprendí que estaba invirtiendo energía en el terreno equivocado. Fue la lectura de El Príncipe, de Maquiavelo, lo que me hizo comprender algo. Habló de la fortuna y la virtud, de lo que depende de nosotros y lo que no. La fortuna es el viento que sopla sin previo aviso. La virtud es la capacidad de navegar a pesar de él. Intentaba controlar el viento cuando debería haber estado dirigiendo mis velas. El verdadero control empieza en el interior, en la forma en que ajusto mi propio timón. Este cambio es liberador, pero también doloroso. Requiere admitir la impotencia ante muchas variables y esto hiere al ego. Sin embargo, una vez que acepté esta verdad, algo cambió. Dejé de luchar contra fuerzas externas y comencé a invertir en moldear mi mente, mis hábitos y mis respuestas. Descubrí que este es el único espacio donde la autoridad puede ser absoluta. Reflexionar sobre sí mismo no es aislamiento, es estrategia. Quienes se dominan no necesitan el control mundano para mantenerse a flote. Y, paradójicamente, al abandonar la obsesión por el control externo, surge una nueva forma de poder, más discreta, más firme, capaz de resistir lo inesperado sin quebrarse. Siempre he admirado a quienes ante la adversidad parecen inquebrantables. Durante mucho tiempo pensé que era un don, un talento innato que a algunos se le daban y otros no. Pero luego me di cuenta de que se trataba de disciplina. No una disciplina rígida y mecánica, sino la capacidad de alinearse con un propósito superior, incluso cuando el cuerpo y la mente quieren divagar. Esta disciplina interior es invisible, pero su fuerza se manifiesta en cada resultado. Descubrí esto al estudiar las rutinas de los grandes estrategas. Churchill, en plena guerra, mantuvo una rutina diaria de lectura y reflexión, incluso con las bombas cayendo sobre Londres. Esta disciplina no era un capricho, sino una necesidad. Sin ella, habría sido solo un líder más reaccionando al caos. Con ella, se convirtió en una figura que irradiaba firmeza. Esta misma lógica se aplica a cualquier campo. Quienes entrenan su mente constantemente crean una ventaja que el azar no puede erosionar. El error común es pensar que la disciplina es un castigo. Crecemos con esta idea escolar de obligación, castigo y deber. Pero la disciplina a la que me refiero es una elección. Es un pacto silencioso conmigo mismo. No se trata de despertarme a las 5 de la mañana porque todos lo hacen, sino de crear pequeños rituales que protejan la mente de distracciones y debilidades. Leer media hora al día, escribir reflexiones, practicar el silencio. Estos son los cimientos de un muro interior. Cuando abandono esta práctica, me doy cuenta rápidamente. Mis emociones me dominan, mis impulsos deciden por mí, y cualquier obstáculo se convierte en un drama innecesario. La disciplina es el arma que protege la mente de estos ataques invisibles. Es como si tuviera un ejército interno que incluso en tiempos de paz sigue entrenando, listo para cuando aparezca el enemigo. Esta arma secreta no se exhibe. A diferencia de la fuerza física o la riqueza, no llama la atención de inmediato. Pero precisamente ahí reside su poder. Nadie ve cuánto me preparo, pero todos notan cuando actúo con decisión ante lo inesperado. Y en este contraste silencioso, la disciplina interior se revela como la base de cualquier resultado duradero. Es curioso cómo, aun conociendo el precio, a menudo me dejo seducir por el caos de mi mente. Pensamientos desordenados, preocupaciones recurrentes, escenarios que nunca ocurrirán. Todo esto crea una extraña sensación de movimiento, como si estar mentalmente ocupado fuera lo mismo que ser productivo. Pero en la práctica es solo ruido. El caos se disfraza de importancia mientras me aleja de lo que realmente importa. El problema es que a la mente le encanta este espectáculo interno. Es adictivo dramatizar, construir historias paralelas, imaginar futuros catastróficos.
Cada pensamiento genera otro y de repente me encuentro perdido en un laberinto de posibilidades. No es falta de inteligencia, sino un exceso sin rumbo. He visto esto descrito en antiguos textos taoístas. El agua turbia no revela el fondo del río. Solo cuando se calma, revela su claridad. Transformar este caos en claridad no se trata de eliminar pensamientos, sino de ordenarlos. Una práctica sencilla que adopté fue escribir a primera hora de la mañana. Poner todo lo que me pasa por la cabeza en papel crea una separación. Lo que es ruido pierde su poder cuando lo vemos ante nuestros ojos. No es magia, es un método. Montaigne lo hacía en sus ensayos, transformando las preocupaciones en reflexión lúcida. Y cada página escrita era un paso hacia la claridad. Otra herramienta es la respiración consciente. Parece trivial, pero funciona como un botón de reinicio. Cuando me detengo y respiro hondo, siento como si estuviera reposicionando las piezas en el tablero. El caos pierde su ritmo cuando no lo alimento. Es en este espacio entre un pensamiento y el siguiente donde empieza a surgir la claridad. Un espacio pequeño, pero con efectos desproporcionados. Con el tiempo, comprendí que el caos mental puede transformarse en materia prima. Cada inquietud puede refinarse en comprensión, cada duda en estrategia. Pero esto solo ocurre cuando rechazo la seducción de la confusión e impongo orden. Como un general que organiza sus tropas. Y en este acto, la mente deja de ser un escenario para el ruido y se convierta en un laboratorio de claridad. Y así donde antes había prisa, ahora hay posibilidades organizadas. Me introdujo en Repontrobambe. Me di cuenta de que muchas de mis derrotas no provenían de enemigos externos, sino de mi incapacidad para distanciarme de mis propios impulsos. La ira, la ansiedad y el entusiasmo desenfrenado me hundían cuando me dejaba llevar por ellos. Solo cuando aprendí a tomar distancia, como un espectador que contempla el escenario, comencé a recuperar el control de mis acciones. El desapego se convirtió en un hábito, no en algo aislado. Los estoicos lo llamaron ataraxia, una calma imperturbable ante la tormenta. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que nos formamos sobre ellas. Esta idea cambió mi forma de reaccionar. Cuando siento que estoy a punto de estallar o de rendirme, recuerdo, no tengo que ser parte de la tormenta. Puedo ser el ojo silencioso en ella. Este movimiento interno crea un margen de libertad donde antes solo había reacción. Un ejemplo concreto es la práctica de observar los pensamientos como si fueran nubes. No intento bloquearlos ni seguirlos, simplemente observo su paso. Es un ejercicio simple pero poderoso. Al tratarlos como fenómenos transitorios, me doy cuenta de que no me definen. Esta separación debilita su poder sobre mí. Es como ver una obra de teatro sin perder la trama, consciente de que sigo entre el público. En el ámbito estratégico, este hábito es aún más valioso. Los líderes que se dejan llevar por sus emociones toman decisiones precipitadas. Alejandro Magno solo mantuvo su imperio mientras supo contenerse ante las provocaciones. Al perder el desapego, sus excesos comenzaron a erosionar su legado. Esta historia sirve como advertencia constante. Dejarse llevar demasiado por las propias pasiones puede ser fatal. Con el distanciamiento, no me vuelvo frío ni indiferente. Sigo sintiendo, pero no me esclavizo por lo que siento. Es una disciplina silenciosa, que requiere práctica diaria, pero me brinda algo invaluable: la capacidad de elegir en lugar de reaccionar. Y esta elección es lo que mantiene la mente en control, lista para el siguiente paso. Me llevó un tiempo aceptar que no son los grandes gestos los que forjan mi futuro, sino las pequeñas prácticas que se repiten a diario. La mente busca resultados inmediatos, gloria visible, pero el verdadero poder reside en rutinas casi invisibles. Es en los detalles, en hábitos aparentemente banales, donde se forja el destino. Ignorar esto es apostar todo a la suerte, cuando en realidad se trata de constancia. Recuerdo cuando empecé a escribir 3 páginas cada mañana sin intención de publicar nada. Simplemente volcaba lo que me rondaba la cabeza en el papel.
Al principio parecía insignificante, pero luego noté el efecto acumulativo: mayor claridad, menos ansiedad, ideas más nítidas. Esta pequeña práctica se convirtió en un punto de inflexión. Era como afilar la espada cada día sin esperar al día de la batalla. Otros ejemplos me inspiraron. Benjamin Franklin, por ejemplo, tenía una lista de 13 virtudes que revisaba a diario. No era perfeccionismo, sino método. Comprendía que los grandes logros dependen de ajustes diarios, casi microscópicos. Este tipo de disciplina transforma los hábitos en cimientos. Con el tiempo, lo que parecía insignificante se convierte en una estructura inquebrantable. Es curioso porque el ego se resiste. Quiere empezar con lo extraordinario, con la hazaña que impresiona a los demás, pero la mente entrenada sabe que lo extraordinario surge de lo cotidiano repetido. Meditar 5 minutos, caminar en silencio, escribir una lección al día, nada de esto me gana el aplauso inmediato, pero cambia gradualmente mi forma de ver y reaccionar ante el mundo. Estas pequeñas prácticas actúan como semillas. A menudo no veo nada en los primeros meses, pero con paciencia noto el inevitable crecimiento. Cuando llega la cosecha, a quienes no la conocen les parece repentina, pero yo sé que se construyó en silencio, grano a grano. Y este poder silencioso es lo que sustenta cualquier victoria que perdure más allá del momento. Siempre me ha atraído la idea de las victorias rápidas, los atajos brillantes, las victorias instantáneas, pero con el tiempo me di cuenta de que la prisa tiene un alto interés. Lo que se logra sin raíces se desmorona a la primera ráfaga. El verdadero juego no es el corto plazo, sino la paciencia estratégica. Y la mente, sin entrenamiento, es el enemigo de este juego. Quiere resultados ahora, incapaz de prever décadas. Pienso en Sun Tzu, quien dijo que la excelencia suprema reside en ganar sin luchar. Esto requiere una visión más allá de lo inmediato. Significa saber esperar, acumular fuerza y tolerar pequeñas pérdidas en aras de mayores ganancias. Al principio, esta postura parece pasividad, pero en realidad es control. Quienes dominan su propio ritmo no se dejan arrastrar por la velocidad de los demás. Esta diferencia de tiempo ya es una forma de poder. En mi vida me he dado cuenta de que cada vez que he buscado resultados inmediatos, he pagado con ansiedad y malas decisiones. Pero cuando he aceptado la lentitud de ciertos procesos, escribir un libro, aprender un idioma, cambiar un hábito, he comprendido que la constancia se vuelve invencible. Mientras quienes tienen prisa se desgastan en sprints cortos, la mente entrenada a largo plazo avanza silenciosamente sin necesidad de demostrar nada a cada instante. Esta perspectiva también me brinda cierto alivio. No necesito ganar todas las batallas, solo asegurarme de que la guerra me favorezca. Puedo permitirme perder un día improductivo, un proyecto que no funciona, siempre y cuando la estrategia general se mantenga firme. Esto me da margen para cometer errores sin perder el rumbo. Una mente que piensa a largo plazo no se desespera ante los reveses momentáneos. El juego a largo plazo es invisible para la mayoría, es discreto, requiere una paciencia casi sobrenatural, pero es gratificante de forma desproporcionada. Quienes cultivan esta mentalidad construyen obras que perduran en el tiempo porque no se construyeron con prisas. Y al darme cuenta de esto, comprendí que el mejor entrenamiento no es correr más rápido, sino soportar el silencio del camino hasta que la visión se cumpla. Con el tiempo he aprendido que la victoria más poderosa no es la que el mundo celebra con aplausos, sino la que sucede en silencio, cuando logro controlarme. Es casi invisible, pero lo cambia todo, porque controlarse es de hecho asumir el rol de comandante de la propia vida. Sin este dominio interior, cualquier logro externo se vuelve frágil, como un castillo de arena. Pensé en esto al leer sobre Julio César. Su grandeza residía no solo en las batallas que ganaba, sino en su capacidad de contener el impulso de actuar cuando todos esperaban prisa. Este autocontrol le otorgaba una ventaja estratégica.
Mientras otros estaban exhaustos por la ansiedad, él esperaba el momento perfecto. Su triunfo externo solo fue posible porque su triunfo interno lo precedió. Me di cuenta de que el autocontrol no se trata de reprimir, no se trata de negar emociones ni deseos, sino de integrarlos bajo control. Es como entrenar caballos salvajes. No elimino su fuerza, solo la dirijo. Esta energía, que podría destruirme, se convierte en combustible para mis objetivos. Controlarse es transformar el caos en orden, el impulso en estrategia. En la vida cotidiana esto se manifiesta en los más mínimos detalles. No responder de inmediato a la provocación, esperar una noche antes de tomar una decisión difícil, optar por el silencio cuando mi mente está agitada. Estas pequeñas victorias acumuladas construyen una fortaleza invisible. Cada acto de autocontrol refuerza mi autoridad sobre mí mismo y, en consecuencia, sobre mis resultados. El triunfo silencioso no necesita público. Su fuerza reside en que, incluso cuando el mundo parece incontrolable, sigo siendo mi propio amo. Y es en esta silenciosa soberanía donde reside el poder más perdurable: gobernar mi territorio interior para que todos los resultados externos, tarde o temprano, se alineen con mis órdenes. Todo lo que he compartido se reduce a un principio simple pero implacable. Sin gobernanza interna, no hay poder externo que pueda sostenerse. El mundo puede aplaudir las victorias rápidas, pero solo el autocontrol construye legados duraderos. Es el triunfo silencioso el que forja los destinos.